El hombre más poderoso del mundo estaba a punto de morir. Y nadie en aquella sala sospechaba absolutamente nada. No hubo espadas, no hubo sangre, no hubo un asesino escapando del palacio. Todo ocurrió alrededor de una simple copa. Una copa capaz de cambiar el destino de Roma para siempre. Estamos en el año 54 después de Cristo. Roma domina medio mundo y Claudio gobierna el imperio más poderoso de la tierra. Pero detrás de los muros del palacio ya se estaba preparando una conspiración. Fíjate en las sombras de este palacio. Detrás de la caída de Claudio no hubo un accidente, sino un diseño magistral, la mente fría de su esposa, Agripina, y las manos de Locusta. ¿Escuchaste hablar de ella? Locusta fue la primera asesina serial oficial de la historia. Y en el centro de esa conspiración había una mujer. Agripina, la esposa del emperador. Una arquitecta del crimen. Su objetivo era simple: convertir a su hijo Nerón en el próximo emperador de Roma. Pero para conseguirlo existía un obstáculo. Claudio seguía vivo. Y fue entonces cuando apareció Locusta, la mujer más temida por la aristocracia romana. Según las crónicas, ella recurrió a la experta para ejecutar un plan que debía parecer un accidente. Y muchos la consideran la primera asesina profesional de la historia. Una experta en toxinas, capaz de eliminar enemigos sin dejar rastro. Conocía plantas que podían matar más rápido que cualquier espada. Y precisamente por eso, los hombres más poderosos de Roma buscaban sus servicios. Porque cuando Locusta preparaba un veneno, el resultado rara vez fallaba. Mientras tanto, Claudio seguía cenando sin sospechar nada. Y si las crónicas romanas son correctas, aquella noche recibió un encargo imposible. Matar al emperador Claudio sin dejar ninguna prueba. Y cambiar la historia de Roma para siempre. Usaron un extracto de bayas negras. Ese veneno, que hoy conocemos como belladona. Lo dejó en silencio. La incertidumbre se apoderó de la estancia, sin dejar rastro para los médicos de la época. Ese veneno, que hoy conocemos como belladona, tiene nombre de mujer y alma de verdugo. Bienvenidos a una historia donde la belleza es la máscara de la muerte. Camina conmigo por estos pasillos, porque para entender el peligro tenés que conocer el nombre. Su nombre científico, Atropa belladona, no es una etiqueta puesta al azar. Es una sentencia de muerte escrita en latín. Atropa viene de Atropos. Si recordás la mitología griega, las moiras eran las que manejaban el destino. Una hilaba la vida, la otra la medía. Pero Atropos, ella era la inevitable. Era la que cargaba las tijeras de oro y sin que nadie pudiera detenerla.
Pero, ¿y el resto del nombre? Belladonna, en italiano, significa mujer hermosa. ¿Te das cuenta de la paradoja? ¿Por qué unir el concepto de la que corta la vida con la belleza femenina? Porque esta planta es un recordatorio constante de esa frontera invisible que separa la fascinación del abismo. Es el susurro que te atrae al borde del precipicio solo para que veas qué tan profundo es el vacío. No es solo una planta, es un símbolo del engaño biológico. Un engaño que se mete en la historia y que te desafía a entender cómo la naturaleza puede crear algo tan perfecto y letal a la vez. Presta atención a las antiguas leyendas, porque el peligro real Se esconde siempre bajo la tierra, esperando silenciosamente su momento. Cortando la vida de golpe. Si pensás que estos son solo cuentos de vieillaz o mitos de museo, escuchá lo que pasó en el año 1035. Los noruegos, un ejército de gigantes curtidos en 1000 batallas, estaban por invadir Escocia. El rey Duncan Sito sabía que sus lanzas no iban a ser suficientes para frenar semejante fuerza. Entonces, usó la astucia más letal. Les mandó un regalo, barriles y barriles de cerveza y vino. Un supuesto gesto de paz para negociar, tinto para negociar una tregua. Los invasores, hambrientos y confiados, aceptaron el pacto sin dudar. brindaron. Tomaron hasta que no pudieron más, celebrando una victoria que ya creían asegurada. Pero Duncan le había agregado un ingrediente secreto: el jugo de los frutos de la belladona. Los noruegos no murieron gritando. Cayeron en un sueño tan profundo, tan pesado, que era como si ya estuvieran bajo tierra. El veneno les apagó los músculos y la conciencia, sin que pudieran siquiera oponer resistencia. Sus mentes simplemente se hundieron en la oscuridad. Los escoceses solo tuvieron que entrar al campamento en absoluto silencio y terminar el trabajo. Fue una ejecución imperceptible, un golpe maestro, donde el acero solo completó lo que el jugo ya había iniciado. Una sola planta ganó una guerra que miles de guerreros no pudieron. Pénsalo un segundo. La belladona no rompe escudos, rompe la voluntad. Doblega al enemigo desde adentro, sin hacer ruido. Y ahí radica su verdadero poder. En ser un arma invisible que desafía ejércitos enteros, transformando la fuerza bruta en un simple recuerdo dormido. Un recordatorio de que la naturaleza manda. Mira de cerca cómo la historia se repite cuando se confía en el brindis equivocado. Mientras las jarras caen al suelo y el mundo se desvanece de golpe, dejándolos caer en un sueño del que nunca van a despertar. La historia no termina con el último trago de birra, solo cambia de escenario, donde el peligro ya no es la fuerza, sino la seducción. La belleza era una moneda de cambio y un arma de guerra. Las cortesanas libraban una batalla estética implacable. Buscaban esa mirada perfecta, un laberinto de misterio medio. Un laberinto de misterio que atrapara a los nobles y asegurara su poder en las altas esferas. ¿Su secreto más oscuro? Se aplicaban gotas directamente en los ojos, desafiando cualquier rastro de dolor por pura vanidad. El efecto era inmediato. Las pupilas se dilataban hasta cubrir casi todo el iris, transformando la mirada. Transformando la mirada en dos pozos negros profundos, infinitos. Se veían seductoras, sí, pero el precio... El precio era una locura total. No se daban cuenta de que estaban jugando con fuego. Sufrían de ceguera temporal, una niebla densa que les borraba el mundo, además de taquicardias brutales. Fantasmas creados por la propia toxicidad de la planta, pesadillas despiertas que distorsionaban la realidad.
Estaban mirando el mundo a través de los ojos de la muerte para poder conquistar el mundo de los vivos. Una guerra estética donde el territorio era su propia salud. Un sacrificio absurdo por la apariencia. Porque la belladona, recórdalo bien, siempre te cobra la belleza con una moneda muy cara. Una planta que estira tus pupilas para que veas la oscuridad absoluta antes de tiempo. Dejando una estela de misterio que la historia nunca pudo olvidar, grabada en los ojos de Venecia. Mira de cerca el abismo de esa mirada, porque la transformación está por completarse. Donde la pupila crece sin control, tragándose el color y la luz de golpe. Soy hermosa. Seguro que de chico te contaron que las brujas volaban en escobas hacia el aquelarre. Bueno, lamento arruinarte la fantasía, pero la realidad es mucho más química y perturbadora. En la Edad Media, la belladona era el ingrediente estrella de los ungüentos de vuelo. Como ingerir la planta era un suicidio casi seguro, estas mujeres mezclaban los alcaloides con grasa animal. Con grasa animal para que la piel los absorbiera lentamente. Sabían exactamente cómo evadir el camino de la muerte directa. Se lo aplicaban en zonas de alta vascularización, permitiendo que los potentes compuestos entraran directo al torrente sanguíneo. No volaban físicamente, no se elevaban por el aire, pero sus mentes, las mentes despegaban por completo. Los alcaloides provocaban una sensación de levitación, de desprendimiento del cuerpo. Creían desprenderse de la carne. El caso de Lady Alice Keiteler en 1324 es una prueba histórica irrefutable. Encontraron estos ungüentos escondidos en su casa. No había magia negra ni pactos con el demonio en esas habitaciones. Había toxicología puramente aplicada. Mientras sus cuerpos yacían inmóviles en el suelo de piedra, ellas estaban viajando. Viajando por galaxias de delirio absoluto. Mundos creados por la alteración química de sus propios cerebros. Una distorsión total de los sentidos, donde la línea entre la realidad y el sueño se borraba para siempre. Es fascinante y aterrador pensar cómo un simple compuesto vegetal puede reescribir la percepción humana de esa manera. Cambiaban el dolor del mundo real por un viaje sin retorno, atrapadas en el lazo de Atropos. Porque el delirio no es un juego. Es la mente perdiendo el control frente a la sustancia. Y ahora, prepárate para ver cómo se quiebra la realidad cuando las sombras toman el control. Dejando atrás el suelo firme para flotar en el abismo absoluto. Sombras en la niebla. Las raíces suben al cielo mientras todo se deshace. Perdiéndose en el delirio químico. No creas que esta planta se quedó atrapada en la historia antigua. Fíjate lo que pasó a finales del siglo XIX. Fíjate lo que pasó con Marie Jeanneret. Era una enfermera suiza, alguien en quien debías confiar tu vida a ciegas. Pero Marie tenía una obsesión oscura, un secreto que guardaba bajo su uniforme. Fue condenada por envenenar a 9 personas. 9 personas con belladona. 6 de ellas no lo contaron, apagándose silenciosamente en sus camas. Lo que hace a este caso totalmente aterrador es que los síntomas, la pérdida de la voz, el letargo, los movimientos de los dedos, se confundían con las enfermedades comunes de la época. Nadie sospechaba de la medicina. Marie miraba a sus víctimas morir lentamente, fingiendo cuidarlas mientras les administraba la dosis justa. La dosis justa para que el final fuera inevitable pero totalmente silencioso. Una agonía calculada al miligramo. Fue el arma perfecta para un crimen serial en plena era moderna, desafiando a las autoridades de la época. Porque la belladona es la asesina silenciosa que se esconde siempre a plena vista, mimetizada entre los remedios. Y el veredicto de la historia terminó por sellar su destino en un tribunal de justicia. Ahí lo tenés. Un crimen perfecto que solo la ciencia pudo desenterrar del silencio. Mira fijamente los restos de esa traición, porque el juicio está por comenzar.
Un frasco con su nombre. El vidrio se quiebra, revelando el veneno oculto detrás del veredicto final. Bajemos a la realidad científica. ¿Qué es lo que te mata exactamente? La belladona no es mala, pero simplemente es una fábrica química perfecta. Produce 3 alcaloides letales: atropina, escopolamina e iosiamina. Yo los llamo los impostores moleculares, porque engañan a tu propio cuerpo de una manera brillante y destructiva. Estas sustancias actúan como llaves maestras que entran sin permiso en tus receptores y bloquean por completo. Bloquean la acetilcolina. Imagínate que tu sistema nervioso tiene un freno de emergencia que regula todo. Regula tu ritmo cardíaco, tu sudoración y tu digestión de forma automática. El equilibrio perfecto para vivir. Bueno, la belladona te corta los frenos por completo. Desconecta el sistema de seguridad. Sin ese freno de emergencia, tu corazón se te dispara a velocidades de pánico. Una aceleración descontrolada. Tu boca se seca instantáneamente como un desierto y tu temperatura corporal sube sin parar. Sube hasta convertirte en una fiebre salvaje, un incendio interno que el cuerpo no puede apagar. 10 bayas de este fruto son más que suficientes para apagar a un adulto por completo. Es un sabotaje total y absoluto a tu sistema operativo biológico. Una caída del sistema irreversible. Es la perfección de la muerte a nivel molecular. Un enemigo invisible que no podés combatir con la fuerza. Porque cuando los impostores moleculares toman el control de la célula, la desconexión es total. Mira de cerca el interior de la célula, porque el bloqueo está ocurriendo ahora mismo. Marcando el inicio del colapso, donde cada latido te acerca un paso más al final. Presta atención al ritmo de la máquina biológica, porque está perdiendo el control. La molécula encaja, mientras el pulso se vuelve una línea frenética e incontrolable. Es irónico, ¿no? Esa misma atropina que mató a emperadores y soldados, hoy salva vidas todos los días en los hospitales. Es el fármaco principal para reactivar corazones que se detienen y el antídoto oficial que llevan los ejércitos contra los gases nerviosos. Ya lo decía Paracelso en sus antiguos tratados. La dosis hace al veneno. La diferencia entre la cura y el final es solo una línea milimétrica. La belladona nos enseña que la belleza y el abismo son 2 caras de la misma moneda que lleva la naturaleza en el bolsillo. Si creías que la mandrágora era peligrosa, es porque todavía no habías sentido el frío abrazo de esta bella dama. Suscríbete, porque en el próximo video nos vamos a meter bajo la sombra del árbol más peligroso del mundo. Una fruta que parece una simple manzana, pero esconde el veneno más salvaje. Pero esa es otra historia. Chao. ¿Te atreves?